Bienvenidos y bienvenidas al canal Resuelve tus dudas de matemáticas. Soy Alfonso Educador y seguimos con la prueba de acceso Canarias 2011 y este es el último ejercicio que me queda pendiente del año 2011, ¿vale? Es un ejercicio de estadística y vamos a trabajarlo de una forma lógica y estructurada. Vamos a por ello. Miro en el ordenador, recordar que tengo que mirar para acá, ¿vale? Vamos a por ello. Número 9. A continuación se observan los datos de un estudio sobre obesidad. Bien, nos dan esta tabla, los datos que he puesto en rojo son los datos que nos dan en el examen, en el que tenemos el peso, una serie de personas, bien, porque está haciendo un estudio sobre la obesidad, y luego pone aquí el número de personas que tienen estos pesos, ¿de acuerdo? Y pone, señala la opción correcta. A, la media del peso es 54,8. B, la varianza es 75,7. C, la desviación típica es 8,7 o ninguna de las anteriores es correcta. Entonces, para trabajar la estadística tenemos que tener varias cosas claras. Lo primero y fundamental son las fórmulas que nos están pidiendo, ¿de acuerdo? ¿Qué nos están pidiendo? La media, la varianza y la desviación típica. Esto es fundamental. Entonces, si en el examen os entra una pregunta de estadística, os recomiendo que antes de poneros con el ejercicio, nos escribamos rápidamente las fórmulas. Y ahora vamos a interpretar las fórmulas. Porque claro, vemos esta fórmula y si no sabemos la simbología de la misma, nos podemos equivocar en el examen. Para ello vamos a empezar desde cero. Si os dais cuenta, tenemos el peso de las personas y el número de las personas. En estadística hay dos conceptos importantes. Uno son los datos recogidos y otro es la frecuencia de los datos. Los datos recogidos se representa por x sub i. Bien, que en este caso se asocia con el peso en kilogramos. Son los datos. Un peso, ¿vale? De las personas. Y luego, f sub i son la frecuencia o el número de casos repetido que se ha dado. Por ejemplo, si se está haciendo una estadística en la calle o una encuesta en la calle sobre esto en concreto, pues nos damos cuenta que hay 5 personas, la frecuencia, 5 personas que tienen un peso entre 41 y 47 kilos. 6 personas que tienen un peso entre 47 y 53. Una persona entre 53 y 59, 4 entre 59 y 65 y 4 entre 65 y 71. Pero cuidado, bien, porque a la hora de trabajar los datos en estadística no se puede dar por rangos, hay que dar un dato exacto, concreto. ¿Cómo se hace? Muy fácil. Una media del rango. ¿Cómo se hace de la media del rango? Si estamos hablando que este peso oscila entre 41 y 47 kilos, en este caso, cogemos 41 más 47, cogemos el más bajo y el más alto y lo dividimos entre 2. ¿De acuerdo? Entonces, haríamos esta suma y sacaríamos el dato en concreto que voy a colocar aquí. ¿De acuerdo? 41 más 47 sería 88 partido de 2, que en este caso nos da 44. Sería entre el dato más pequeño y el dato más alto, el dato intermedio. Vuelvo a repetir, el menor entre el mayor dividido entre 2. Entonces, el peso en kilogramos, que son los datos recogidos, tenemos 44. Cogemos este rango, 47 más 53 partido entre 2 y lo sumamos. Esto sería 100 entre 2 y da 50. Y lo ponemos aquí. ¿De acuerdo? Seguimos. 53 más 59 lo dividimos entre 2. Bien. Esto da 112 entre 2. Esto sería a 56. Bien.
59 más 65, ahora voy a por este, partido entre 2, bien, 12, esto sería, me llevo una, 124 entre 2, esto es tal, 62, perfecto. Y acabamos con este dato que sería 65 más 71 partido entre 2, que esto sería 6, 136 entre 2, y esto sería 68. No podemos trabajar con rangos, tenemos que trabajar con un dato en concreto. Y F hemos dicho que es la frecuencia con que se repite ese dato. La frecuencia se pone tal cual, es decir, 5 personas, 6 personas, 1 persona, 4 personas y 4 personas. ¿Por qué estoy haciendo esta transformación? Para que luego, cuando trabajemos esta fórmula, la podamos aplicar de la forma más sencilla posible. Si nos damos cuenta, para hallar la media, que es esta fórmula, yo no voy a entrar en justificaciones de las fórmulas, es estadística, bien, nos la creemos. Esto es lo estipulado para hallar la media, la varianza y la desviación típica. Para trabajar esta fórmula ya tenemos algunos datos conocidos, esto ya explica lo que es, esto explica lo que es, y qué significa este símbolo. Ese símbolo significa sumatorio o la suma de los, bien, datos recogidos en concreto en la fórmula. Por ejemplo, para que no suene chino, la suma de las frecuencias es lo que pone aquí gracias a este símbolo. ¿Qué quiere decir? Que si la frecuencia es 5, 6, 1, 4 y 4, lo sumamos, lo voy a poner aquí, les hago la extensión, al final me voy a quedar sin pizarra. Bueno, ¿lo veis? Esto sería la suma de todas las frecuencias. 5 más 6, 11, 12, 16 y 20. En este caso, ya sabemos que la suma de todas las frecuencias vale 20. ¿Y aquí qué me está diciendo? Que la multiplicación de los datos por la frecuencia, que lo voy a poner aquí, por eso he marcado ese campo, la multiplicación de esto por esto, lo que dé, de esto por esto, lo que dé, de esto por esto, lo que dé, así consecutivamente, la suma al final de todos esos datos sería lo que representa la parte de arriba, iba a decir el numerador de la fórmula, ¿vale? La parte de arriba de la fórmula. Bien, pues entonces, como tenemos calculadora, cogemos la calculadora y lo hacemos rápidamente. Estos son 220, 356, repito, 44 por 5, 220, porque me lo está indicando la fórmula. X sub i por f sub i, x sub i por f sub i. 44 por 5, 220, 50 por 6, 300, 56 por 1, 56, 62 por 4, 248, y 68 por 4, 272. ¿De acuerdo? Y ahora voy a hacer la suma de todo ello. Vamos a ver, sería 220 más 300 más 56 más 248 más 272, que me daría 1096. ¿Lo veis? Y esto sería el sumatorio, la suma de x sub i por f sub i, que es la multiplicación de los datos por la frecuencia de los mismos. ¿De acuerdo? Y ahora, si os dais cuenta, ya tengo la parte de arriba aquí y la parte de abajo aquí trabajada. Bueno, pues vamos a hacer la media. Entonces, en este caso, lo voy a hacer con azul. La pongo aquí. La media es igual
A, el sumatorio de esto por esto, que lo hemos calculado, 1096, bien. Todo ello partido de, en este caso, la suma de la frecuencia que me ha dado 20. 1096 entre 20 me da 54,8. Y como nos están preguntando que si alguna respuesta es correcta y la primera, por casualidad, nos dice que la media del peso es 54,8, entonces la opción A es correcta, ¿de acuerdo? Si la opción A es correcta, en este caso, ¿vale? La damos como válida y sabemos que la opción A de momento se verifica y que la opción D de dedo que dice ninguna de las anteriores es correcta, la tachamos porque la D ya no se verifica. Vamos a verificar la B y la C, porque claro, me dice que la B, la varianza es 75,7 y la C, desviación típica, 8,7. A lo mejor la B y la C son correctas o no son correctas, pero nosotros tenemos que comprobarlo. Cuidado, no porque la opción A ya haya sido correcta, hay que dar por hecho que la B y la C no es correcta. Cuidado, ¿eh? Venga, vamos a por ello. Varianza de desviación típica. Si os dais cuenta, desde mi punto de vista, la fórmula más compleja es la de la varianza. ¿Por qué? Porque hay que realizar muchas operaciones. Lo bueno es que cuando trabajemos la varianza va a tener su recompensa, porque la desviación típica es la raíz cuadrada de lo que nos haya dado la varianza. Entonces, gracias a la varianza, la desviación típica con la calculadora lo haremos enseguida. Ya lo veréis. Vamos a plantear la fórmula de la varianza. Y dice así. Estos son, ¿vale? La simbología estadística de cada cosa. Y dice así. Tenemos que multiplicar. Atención. ¿Bien? La frecuencia primero. ¿De acuerdo? Lo voy a plantear aquí. La frecuencia primera. Queda 5. Abro paréntesis. Por su dato estadístico correspondiente, que sería 44, menos lo que nos ha dado la media. Cuidado con esto, porque si os dais cuenta, cada fórmula está interrelacionada. ¿Qué quiere decir? Que si yo me equivoco en dar la media, si este dato es incorrecto, me va a afectar a la varianza. Como me afecta a la varianza, me afecta a su vez a la desviación típica. ¿Qué quiere decir? Que si empezamos mal a trabajar la media, va a afectar al resto de fórmulas. ¿De acuerdo? Seguimos. Repito, la frecuencia 5 por el dato que le corresponde, que en este caso es 44, menos lo que nos ha dado, fijaros, la media. ¿Cuánto nos ha dado la media? 54,8. ¿Lo veis? Cerramos paréntesis y todo ello elevado al cuadrado. Bien, cuidado con esto. ¿Lo veis? Y me preguntaréis, ¿y esto qué es el sumatorio? Es decir, hay que hacer este dato 1, 2, 3, 4, 5 veces, todo ello sumado. Esto es lo que indica aquí el sumatorio. Por eso aquí pongo el signo más. ¿De acuerdo? Ahora vamos a por la siguiente. La frecuencia. ¿Cuánto nos sale? 6. Abro paréntesis, multiplico por su dato correspondiente, 50 menos 54,8 y al cuadrado, más, siguiente dato, el 1, se podría omitir pero lo pongo, que multiplica a 56, ¿de acuerdo? Menos 54,8, que es la media, todo ello elevado al cuadrado, más, siguiente, 4, abrimos paréntesis, que multiplica a 62 menos la media, 54,8, elevado al cuadrado,
y acabamos con este más 4 que multiplica a 68 menos 54,8, lo elevamos al cuadrado y todo ello partido del sumatorio de las frecuencias que ya lo habíamos trabajado también antes. ¿Lo veis? Que se repite. Es decir, todo esto, rayita, lo que nos dé, todo esto, a ver si me sale una raya recta más o menos, dividido entre 20. ¿De acuerdo? Entonces, cuidado a la hora de trabajar este ejercicio con la calculadora. Por favor, que esto es un error muy común que veo. Hay alumnos que me multiplican el 5 por lo de dentro y luego hay alumnas que me lo elevan al cuadrado. Primero, con la calculadora hacemos esta resta, lo que nos dé al cuadrado y lo que nos dé multiplicamos por el 5. El 5 se deja para el final. Primero son los paréntesis, es decir, en este caso, la potencia, y luego se multiplica con el número que tengo fuera. Repito, hago la resta, elevo al cuadrado y multiplico por el número de fuera. Así todo el rato. Y lo que nos dé esto, 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 esto y esto, lo sumo. Y todo lo que nos dé lo divido entre 20. Yo ahora mismo esta operación no la voy a hacer con calculadora porque tardaría mucho, ¿de acuerdo? Me voy al ejercicio resuelto, que lo tengo aquí, y por lo que veo, el ejercicio daría, lo voy a poner aquí para que lo hagáis en casa, 100, vale, da con decimales, 1627, esto sería, lo pongo aquí, 1627, ¿de acuerdo? Coma 20 partido de, evidentemente, entre 20. Y esto es igual a 81,36. Y este es el resultado de la varianza. Nos vamos al ejercicio y nos comentan que la varianza es 75,7, 81,36. Evidentemente, la opción B la tachamos. No es correcta. El resultado correcto es 81,36. Y ahora ya la desviación típica es muy fácil, porque hemos comentado que sería la raíz cuadrada de lo que nos ha dado la varianza. Entonces, la voy a poner, si me permitís aquí, por la falta de espacio, pongo el símbolo, la raíz cuadrada. ¿Cuánto me ha dado la varianza? 81,36. Cogemos calculadora, que esto sí lo voy a hacer con la calculadora. Vamos a ver. Raíz cuadrada de 81,36. 9,01. 9. A ver. 9,01. 9,01. Bien. 0,1. 9. Y si estáis viendo el examen corregido, lo que está haciendo es un redondeo a 9,02. Da igual, porque en este caso no va a haber ningún problema, porque nos dice, la desviación típica es 8,7. Evidentemente, 8,7 no es lo mismo que 9,019. ¿De acuerdo? Entonces, la opción C en este caso tampoco se verifica y nos quedamos con única y exclusivamente con la opción A. Y esto ha sido todo. Recordar, la clave fundamental es, si os cae este ejercicio de estadística, primero poner las fórmulas. Segundo, transformar el ejercicio de tal manera que si os dan un rango de datos, lo convertáis en uno solo. Ponemos la frecuencia, trabajamos los datos previamente antes de sustituirlos en las fórmulas y sobre todo cuidado con la varianza, que es la fórmula más compleja y la que os puede confundir o os podéis confundir a la hora de trabajarla con la calculadora. Esto ha sido todo. Si hay alguna duda, como siempre, contactar conmigo a través del canal. Muchísimas gracias por estar ahí, suscribiros si no os habéis suscrito, darle a me gusta, compartirlo si consideráis que es necesario y como siempre, cualquier duda, escribir a través del canal. Un saludo y mucha suerte en el próximo examen de acceso para todos. ¡Hasta luego!